Buenos días, hoy estoy con un grupo de fisioterapia del primer semestre y nos van a hablar un poco sobre el tema el camino desde la conceptualización a la intervención con la comunidad. Estamos con el estudiante José que nos va a hablar de la primera pregunta que es ¿por qué el texto critica una visión lineal causa-efecto del proceso salud-enfermedad que propone como alternativa? Critica la visión lineal causa-efecto del proceso salud-enfermedad porque ésta reduce la realidad a una relación simple y directa. Una causa produce una enfermedad, ignorando la complejidad de los factores que intervienen. Como alternativa, propone una mirada estructural y relacional, donde el proceso no se entiende como algo aislado o individual, sino como el resultado de la interacción de múltiples dimensiones psíquicas, sociales, simbólicas, culturales y materiales. Es decir, plantea comprenderlo como un fenómeno complejo, dinámico y multideterminado, en el que influyen las condiciones de vida, las relaciones sociales, los significados culturales, las estructuras sociales. En lugar de buscar una causa única, la propuesta es analizar las redes de relaciones y los contextos que configuran la experiencia de las personas, permitiendo intervenciones más integrales y contextualizadas. José nos va a hablar sobre la segunda pregunta que es, desde la visión ecológica sistémica, ¿cómo se relaciona microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema con un problema de salud frecuente en fisioterapia? Ejemplos: dolor lumbar, artrosis, sedentarismo. Desde la visión ecológica sistemática propuesta por Uri Bronfenbrenner, un problema frecuente en fisioterapia como el dolor lumbar no se entiende solo como una alteración muscular o postural, sino como el resultado de múltiples niveles de interacción en el microsistema. Encontramos los factores más cercanos: hábitos sedentarios, malas posturas, estrés o debilidad muscular. En el mesosistema observamos cómo se relacionan esos entornos inmediatos, por ejemplo, un trabajo exigente que no deja tiempo para ejercitarse o una falta de coordinación entre el fisioterapeuta y el empleador. En el exosistema influyen condiciones indirectas como políticas laborales sin pausas activas, limitaciones del sistema de salud o dificultades económicas. Finalmente, en el macrosistema intervienen elementos culturales y sociales, como la normalización del sedentarismo o un modelo de atención centrado solo en medicamentos. Así, el dolor lumbar no es solo un problema biomecánico, sino una expresión de cómo interactúan el individuo, su entorno social y las estructuras culturales. Por eso la fisioterapia, desde esta perspectiva, debe intervenir no solo el cuerpo, sino también el contexto. Y ahora estamos con la estudiante Emilis, que nos va a hablar sobre la tercera pregunta que es, ¿qué entiende el artículo por entornos que apoyan la salud y qué condiciones del entorno facilitan o bloquean conductas saludables? Del tema. ¿Qué entiende el artículo por entornos que apoyan la salud y qué condiciones de entorno facilitan o bloquean conductas saludables? El artículo plantea que la salud de las personas depende en gran medida de las condiciones de vida. Por eso los entornos que apoyan la salud son aquellos espacios donde la gente vive, estudia o trabaja y que favorecen la posibilidad de ser y de adoptar hábitos sanos. Un entorno saludable facilita conductas como la actividad física, la alimentación adecuada y el autocuidado, cuando existen, por ejemplo, accesos a servicios de salud, espacios seguros, apoyo social, educación para la salud y oportunidades para participar en decisiones que afectan a la comunidad. En esto podemos concluir que el entorno bloquea conductas saludables cuando hay pobreza, falta de recursos, inseguridad, poco acceso a información, trabajos precarios o ausencia de políticas públicas que promuevan el bienestar. En estas situaciones, aunque la persona tenga intención de cuidarse, puede no tener las condiciones para hacerlo. ¿No nos hablas más un poco sobre la pregunta 4?
De los 4 ejes que propone para promoción de la salud y desarrollo local, o sea, ampliar conceptos de salud, ir más allá del estilo de vida, empoderamiento, capital social, participación de actores. ¿Cuál tú consideras prioritario y por qué? De los 4 ejes propuestos para la promoción de la salud y el desarrollo local, uno de los más prioritarios es el empoderamiento y el fortalecimiento del capital social. Este eje es fundamental porque permite que las personas y comunidades tomen conciencia de sus derechos y capacidades. Favorece en la comunidad participe activamente en la solución de sus propios problemas y genera confianza, cooperación y redes de apoyo entre los miembros. Hace que las acciones de salud sean más sostenibles en el tiempo. Y estamos con la estudiante Roxy, que nos va a hablar un poco sobre la pregunta 5, que es, ¿cómo define el texto comunidad? ¿Y qué implicaciones tiene reconocer su diversidad interna para planear una intervención? Dinos por qué. El texto define la comunidad como un grupo de personas que comparten un territorio, mantienen relaciones sociales, tienen intereses, necesidades y problemáticas comunes. Construye una identidad colectiva. Sin embargo, dentro de una misma comunidad, no todas las personas son igual. Existen diferencias entre edad, género, cultura, nivel educativo, situación económica, creencias y experiencias. Nairet nos va a hablar un poco más sobre la pregunta 6, que es, ¿qué es un diagnóstico comunitario compartido y por qué el texto lo considera un momento esencial antes de intervenir? Bueno, desde lo que entiendo, un diagnóstico comunitario compartido no es simplemente recoger datos sobre una comunidad, sino construir ese análisis junto con ella. Es un proceso participativo donde la comunidad no es objeto de estudio, sino sujeto activo. Yo infiero que el texto lo considera un momento esencial, porque antes de intervenir necesitamos comprender la realidad desde la voz de quienes la viven. Si invertimos sin escuchar, corremos el riesgo de imponer soluciones que no correspondan a las verdaderas necesidades. Además, este diagnóstico permite identificar no solo problemas, sino también recursos y fortalezas, algo muy coherente con el enfoque de atención primaria en salud y modelo salutogénico. En otras palabras, no se trata de solo ver qué está mal, sino de las capacidades que tiene la comunidad para transformar su propia realidad. Entonces, más que un requisito técnico, el diagnóstico compartido es un acto ético y de respeto. La estudiante Nairet nos va a hablar un poco sobre la pregunta 7, que es, según los tipos de participación, pasiva, activa, reactiva y activa, ¿cómo identificarían en cuál está una comunidad hoy? ¿Qué acciones ayudarían a avanzar hacia participación activa? Nuevamente, desde mi análisis, para identificar en qué tipo de participación está una comunidad, debemos observar quién toma las decisiones y cómo se involucra la gente. Si la comunidad solo recibe información y asiste a actividades sin opinar ni decidir, estaríamos frente a una participación pasiva. Si participa cuando hay un problema o cuando la convocan, pero no lidera procesos, sería una participación activa-reactiva. En cambio, hablemos de una participación activa cuando la comunidad propone, organiza, toma decisiones y asume corresponsabilidad en los procesos de la salud. Ahora, para avanzar hacia una participación realmente activa, considero que es clave generar espacios reales de decisión, fortalecer líderes comunitarios y trabajar desde un enfoque horizontal. El profesional no debe posicionarse como el que sabe todo, sino como un facilitador, porque al final la participación auténtica no es asistir a una reunión, es tener incidencia real en las decisiones que afectan a la propia comunidad. Y
La estudiante Giret nos va a hablar un poco sobre la pregunta 8. ¿Cómo define el texto la fisioterapia comunitaria y qué diferencias ven frente a una intervención centrada solo en individual o clínico? La fisioterapia comunitaria es una forma de ejercicio profesional en fisioterapia que incorpora no solo el tratamiento de individuos, sino también la acción con y para comunidades, analizando los determinantes sociales de la salud y promoviendo estilos de vida saludables. Esta definición se basa en una mirada amplia de la salud-enfermedad que incluye factores sociales y contextuales, no solo aspectos biológicos o físicos. La fisioterapia comunitaria y la fisioterapia individual clínica tienen unas diferencias. La fisioterapia comunitaria se enfoca más en grupos y comunidades, no solo en individuos. Busca identificar y abordar determinantes sociales de la salud, condiciones de vida, entorno y cultura. Incluye prevención, promoción y educación para la salud y trabajo intersectorial. Implica participación comunitaria activa, incluso en la definición de prioridades. Promueve cambios estructurales y colectivos dirigidos al bienestar social. También utiliza métodos como evaluación de entornos y condiciones de vida y acción colectiva. En cambio, la fisioterapia individual clínica tiene un enfoque centrado en un paciente individual con problemas específicos de salud. Principalmente aborda síntomas físicos o funcionales del paciente. Predominan intervenciones terapéuticas clínicas y rehabilitación física. El paciente es receptor pasivo de la atención con poca o nula participación en decisiones comunitarias. Se concentra en recuperación funcional individual sin necesariamente considerar factores comunitarios y utiliza fundamentalmente evaluación clínica y pruebas individuales. El estudiante Anthony nos va a hablar un poco sobre la pregunta 9. ¿Qué competencias menciona o sugiere el artículo para trabajar en comunidad? Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, planificación, interacción con la comunidad. ¿Y cuáles necesitan fortalecer ustedes? Bueno, yo le vengo a hablar del punto número 9. La pregunta dice: ¿qué competencias menciona o sugiere el artículo para trabajar en comunidad? Primero, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, planificación, interacción en la comunidad. ¿Cuáles necesitan fortalecer ustedes? Bueno, primero que todo, ¿qué competencias menciona o sugiere el artículo para trabajar en comunidad? Bueno, el artículo sugiere que para trabajar en comunidad en la fisioterapia es fundamental desarrollar diversas competencias, como las siguientes. Primero, liderazgo. Bueno, para orientar procesos de cambio, promover la participación comunitaria y motivar a las personas hacia mejorar su salud y sus condiciones de vida. Trabajo en equipo. Bueno, ahora el trabajo en equipo es para coordinar acciones con otros profesionales, instituciones y miembros de la comunidad, favoreciendo la intervención interdisciplinaria e intersectorial. Bueno, comunicación para educar en salud, transmitir información clara, escuchar activamente y fomentar la reflexión crítica dentro de la comunidad. Planificación. Bueno, en la planificación es para diseñar estrategias de intervención, organizar actividades preventivas, educativas y terapéuticas y establecer objetivos claros. Interacción con la comunidad. La interacción con la comunidad es como para comprender las realidades sociales, identificar necesidades, promover la participación comunitaria y facilitar cambios colectivos
que mejoren la calidad de vida. Bueno, ahora, ¿cuáles necesitamos fortalecer nosotros? Nosotros consideramos que necesitamos fortalecer principalmente la comunicación. La comunicación necesitamos nosotros como para mejorar la transmisión de información y la educación para la salud, así como la escucha activa. Y también la planificación. También necesitamos la planificación como para organizar mejor las actividades comunitarias y lograr intervenciones más efectivas. Y también, y este es como que más necesario, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo necesitamos mucho como para mejorar la cooperación, la coordinación y la responsabilidad compartida. En resumen, estos estudiantes de fisioterapia de primer semestre nos muestran en este trabajo aspectos como la construcción social de la salud y enfermedad, la contribución de factores sociales y otros factores a la salud, así como teorías sistémicas que cumplen el papel de fisioterapeutas en la comunidad. Pueden incluir un número amplio de estrategias de diversidad terapéuticas con grupos en la comunidad, hasta prevención y procesos de la educación para la salud. Gracias.